Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos cargados de noticias que sé que a muchos les van a encantar, sobre todo a los fans de esas parejas que roban nuestro corazón en la pantalla y que afortunadamente también hacen lo propio en la vida real. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en la historia de amor que ha conquistado a tantos, la de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, han leído bien el título y es que la cosa se pone intensa. Hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, todo lo que han confesado, sobre su relación. Así que si son tan fans como nosotros de esta pareja tan especial, no se muevan de ahí. Y antes de empezar con el cotilleo bueno, ya saben, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse nada. Nos ayudan un montón y así se aseguran de recibir todas nuestras actualizaciones. Bueno, vamos al grano, ¿verdad? La pareja formada por Serkan Ayolu y Özge Gürel es una de esas que todos admiramos. Los conocimos y nos enamoramos de ellos en series como Kiraz Mevsimi, que aquí en España se conoció como Amor de Verano, ¿se acuerdan? ¡Ay, qué tiempos aquellos, eh! Sus personajes hoy Kuyayaz nos hicieron suspirar, soñar y creer en el amor verdadero. Y lo mejor de todo es que esa química tan potente que veíamos en la ficción trascendió las cámaras. Han pasado años desde que se conocieron, y su relación ha ido evolucionando, madurando, y hoy en día podemos decir que son una de las parejas más sólidas y queridas del panorama turco. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de felicidad y amor que proyectan? ¿Cuáles son las claves de su éxito como pareja? Pues prepárense porque hoy vamos a desvelarles muchos detalles. Serkan y Özge han sido siempre bastante reservados con su vida privada, lo cual es totalmente comprensible en un mundo donde la exposición puede ser abrumadora. Sin embargo, en ocasiones, nos han regalado momentos de sinceridad y confesiones que nos permiten vislumbrar la profundidad de su conexión. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de esas confesiones, de esos momentos clave que han marcado su historia y que nos demuestran que su amor es mucho más que una simple aventura de plató. Vamos a recordar cómo empezó todo, esos primeros encuentros, las dudas, las confirmaciones, y cómo han logrado mantener viva la llama del amor a lo largo del tiempo. Comencemos por el principio porque siempre es fascinante saber cómo nacen estas historias. Como decíamos, todo comenzó en las grabaciones de Amor de Verano. Imaginen la escena, dos jóvenes actores, llenos de energía y talento compartiendo escenas, creando personajes que se volvieron icónicos. La cercanía, la complicidad que se forja en un set de rodaje es algo especial, y en su caso, esa conexión fue innegable. Al principio ambos han comentado en diversas entrevistas que eran conscientes de la química, pero que intentaron mantenerla profesional. Sin embargo, el destino, o quizás algo más fuerte, tenía otros planes. Hubo momentos, confesaron en su momento, en los que las miradas se prolongaban, las risas eran más sinceras, y la cercanía se sentía diferente. Poco a poco, esa amistad laboral fue transformándose en algo más. Serkan ha sido muy abierto en sus confesiones sobre cómo Özge lo conquistó. Habló de su inteligencia, de su forma de ver la vida, de su sencillez y de esa luz especial que desprende. Dijo que se enamoró de su personalidad, de su calma, de su dulzura. Y Özge, por su parte, resaltó la caballerosidad de Serkan, su sentido del humor y esa seguridad que él transmite. Es esa combinación de cualidades que se complementan a la perfección lo que, sin duda, ha sido uno de los pilares de su relación. No se trata solo de atracción física, que la tienen, sino de una conexión mucho más profunda, a nivel de almas. Un momento clave en su relación, y que marcó un antes y un después, fue cuando decidieron hacer pública su relación. Después de un tiempo saliendo en secreto, disfrutando de su noviazgo lejos de los focos, llegó el momento de compartir su felicidad con sus seguidores. Fue un paso importante y ambos lo hicieron con naturalidad y emoción. A partir de ahí comenzaron a aparecer juntos en eventos, a compartir más momentos en sus redes sociales, y cada aparición era motivo de alegría para sus fans. Pero como en toda relación, no todo es un camino de rosas. Serkan y Özge han tenido sus desafíos. La distancia en ocasiones ha sido un factor. Ambos son actores con carreras exitosas, lo que implica viajes, rodajes en diferentes ciudades, y esto puede poner a prueba cualquier relación. Sin embargo, ellos han demostrado que la comunicación, la confianza y el esfuerzo mutuo son las herramientas clave para superar estos obstáculos.
Han hablado de la importancia de apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales, de entenderse y de valorar el tiempo que pasan junto. Ese otro aspecto que Serkan ha confesado y que nos parece muy valioso es cómo han logrado mantener la chispa viva. Él ha dicho que la clave está en no dar por sentado al otro, en seguir teniendo detalles, en sorprenderse mutuamente y en seguir descubriéndose. Es ese esfuerzo constante por mantener viva la relación, por seguir alimentándola, lo que los hace tan especiales. No se han acomodado, sino que siguen trabajando en su amor día a día. Özge también ha compartido sus pensamientos sobre la relación, y ha destacado la importancia del respeto mutuo, la comprensión y la empatía. Ella ha dicho que Serkan es su mayor apoyo, su confidente y su mejor amigo. Y esto es algo fundamental en una pareja, ¿verdad? Sentirse comprendido, apoyado y tener a alguien con quien compartir tus alegrías y tus penas. El compromiso es otro punto que ha marcado su relación. Después de años juntos, de consolidar su amor, llegó el momento de dar un paso más allá. Y sí, hablamos de su compromiso. Hace poco Serkan le pidió matrimonio a Özge en un momento muy romántico, rodeados de la naturaleza, y ella, por supuesto, dio el sí quiero. Esta noticia revolucionó las redes sociales y sus fans se alegraron enormemente por ellos. Fue una confirmación de que lo suyo va en serio, de que están construyendo un futuro juntos. En sus entrevistas más recientes, Serkan ha sido particularmente abierto sobre sus planes de boda y su futuro con Özge. Ha confesado que están muy ilusionados con esta nueva etapa, que están planeando todo con calma y con mucho amor. Habló de sus deseos de formar una familia, de seguir creciendo juntos como pareja y como individuos. Estas declaraciones nos demuestran la seriedad de su compromiso y la profundidad de su amor. No es una relación pasajera, es una relación construida sobre bases sólidas, sobre amistad, respeto, admiración y, por supuesto, muchísimo amor. Serkan ha confesado que la clave para una relación duradera, especialmente en el mundo del espectáculo, es la comunicación honesta y la confianza inquebrantable. Ha dicho que ambos son muy transparentes el uno con el otro, que se cuentan todo, y que eso evita malentendidos y fortalece su vínculo. Además, la confianza es vital. Saber que tienes a tu lado a alguien en quien puedes confiar plenamente, que te apoya en las buenas y en las malas, es un tesoro. También han hablado de cómo manejan la fama y la exposición pública. A pesar de ser figuras públicas, intentan mantener un equilibrio, dedicando tiempo a su relación y a su vida privada lejos de las cámaras. Han aprendido a gestionar la atención mediática de una manera saludable, protegiendo su espacio y su intimidad. Esta habilidad para desconectar y centrarse en lo importante es, sin duda, otro de sus puntos fuertes. Lo más impactante de sus confesiones es, quizás, la forma en que describen su amor como algo que evoluciona, que se fortalece con el tiempo. No es un amor estático, sino uno que se nutre, que se adapta a las circunstancias. Serkan ha confesado que cada día se da cuenta de lo afortunado que es de tener a Özge a su lado, de que ella lo hace una mejor persona. Y Özge ha compartido que Serkan la inspira a ser mejor, a perseguir sus sueños. En resumen, la historia de amor de Serkan Ayolu y Özge Gürel es un ejemplo inspirador para muchos. Nos han demostrado que con amor, respeto, comunicación y esfuerzo, es posible construir una relación sólida y duradera, incluso en medio de la vorágine de la fama. Sus confesiones nos revelan la autenticidad de su amor, la profundidad de su conexión y el futuro prometedor que tienen por delante. Han pasado de ser compañeros de set a compañeros de vida, y eso, amigos, es algo que nos llena de alegría. Bueno, qué viaje tan intenso hemos hecho hoy por la relación de Serkan y Özge. Hemos repasado cómo empezó todo, hemos escuchado sus confesiones más íntimas y hemos visto cómo su amor se ha fortalecido con el tiempo, hasta llegar a ese hermoso compromiso que nos llena de ilusión. Sin duda, son una pareja que nos inspira y que nos demuestra que el amor verdadero existe y que, con dedicación, puede perdurar. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta recopilación de confesiones y de la historia de amor de Serkan y Özge. Me encantaría saber qué opinan ustedes de esta pareja. ¿Son fans desde Amor de Verano? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, que eso nos motiva un montón y nos ayuda a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Serkan y Özge, así llegamos a más gente.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más story. Que seguro les encantarán. Hasta la próxima, amigos. Chao.